En los últimos días venimos escuchando, hablando y leyendo en distintos medios de comunicación algo que está sucediendo en la provincia de Córdoba, que parece muy cercana y a veces tan lejana. Recién googleé, 753 kilómetros estamos de la ciudad de La Plata hasta Córdoba capital. ¿De qué estamos hablando? De esto que está sucediendo. Vos sabés, si me escuchás todos los días en el aire de esta radio, que yo no suelo hacer notas policiales, ni lo que tiene que ver con esa área del periodismo, porque no es a la que me dedico, pero lo que está sucediendo en Córdoba es extrañamente el fallecimiento de determinada cantidad de bebés que, visto acá a la distancia, en estos 753 kilómetros que nos diferencian, no hay tanta información, más que lo que publican algunos medios nacionales. Y si vos no sos de Córdoba, por ahí tocás el tema como lo tocábamos nosotros hasta ayer, de oído, de lo que vemos en la tele, que la tele decide contar. Pero entonces nosotros quisimos adentrarnos en lo que está sucediendo, cómo es la causa judicial y exactamente si se sabe algo de lo que pasó. En días pasados, la provincia de Córdoba también se convirtió en querellante de esta causa del fallecimiento de bebés en la provincia, en un hospital maternal. Tenemos en comunicación telefónica a una colega que nos va a ayudar a entender más qué es lo que está pasando desde el lado judicial, porque desde ese lado lo queremos abordar, desde el lado de la causa y si se sabe algo sobre responsabilidades al respecto. Le damos la bienvenida al aire de Radio Capital a Alejandra García Crisanec. Ella es periodista de salud y co-conductora de la Primer Mañana Informativa de Continental Córdoba. Alejandra, gracias por tu gentileza de atendernos. Buenos días, Vero Sarasola te saluda. ¿Cómo estás, Vero? El placer es mío saludarte a vos y a tu audiencia, y escuchando esto que citabas, la primer noticia que hay que aclarar a esta hora de la mañana es que la solicitud por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti, en presentarse como querellante en el proceso de investigación, ha sido rechazada por el fiscal Raúl Garzón, quien está a cargo de la investigación de la causa de los bebés fallecidos en el hospital materno neonatal. Para poner en contexto en primera instancia y por esta primera comunicación que estamos teniendo y para que tu audiencia comprenda, el hospital materno neonatal es un hospital modelo, es un hospital de alta complejidad, recibe a madres de toda la provincia y provincias vecinas. Obviamente que al considerarse y al ser un hospital del ámbito público, una maternidad especializada en neonatología, recibe a mamás en distintas situaciones. Claro. Es decir, hablamos de mujeres que van a parir al momento de su parto con la existencia de directamente un solo control o directamente de no haber controlado su embarazo. Otras que en realidad vienen derivadas con un embarazo complicado, mamás en situación de mucha vulnerabilidad. Digo, es muy variado el espectro en el cual allí están los pacientes. Eso como primera instancia. En segundo lugar, hay que aclarar que esta noticia que ha conmocionado, por supuesto, a Córdoba, al país, y te digo al mundo, ¿no? Porque están observando qué ocurrió aquí, si se estaría repitiendo un caso, ¿no? De una situación intencional de alguien que no esté en su sano juicio y que de pronto realmente sea un asesino o una asesina en potencia, o asesinos o asesinas. Bueno, allí también se está haciendo el foco. ¿Cuáles son las dos principales teorías que maneja la Fiscalía? Hay una sustancia, existe una sustancia en los 5 bebés fallecidos. Hasta el momento serían 12, dijo la Fiscalía. Se están analizando 5, de los cuales claro, ¿ves? 12 bebés. Perdóname, Ale, porque vos sabés que, viste, yo decía recién, 753 kilómetros nos separan Córdoba de la ciudad de La Plata. Y nosotros nos vamos enterando de esto según lo que los medios van mostrando y contando. Parecemos dos países a veces y no estamos tan lejos. Sí. 12 bebés es hasta el momento lo que se especula, el número. Claro, por eso mismo, en realidad, el fiscal, y esto te lo digo porque en la conferencia de prensa me lo confirmó y nos lo confirmó, ¿no? Hasta el momento son 5 bebés fallecidos con las respectivas denuncias. Dos de ellos, los cuerpos fueron a medicina forense y hubo resultados. ¿Qué dieron los resultados? La existencia de cantidad de potasio, una alta cantidad de potasio en el cuerpito. Es decir, que se podría estar hablando de una hiperpotasemia. Eso lo dejamos ahí un instante. Después también podría existir otra sustancia, que sería la situación de una hipoglucemia, es decir, insulina, una sobredosis de insulina. Pero eso no lo confirma la Fiscalía. ¿Habría una sustancia? Sí. ¿Cuál?
neonatal. No lo confirma el fiscal Raúl Garzón. Por otro lado, le dijimos, pero estos son 5 bebés de 5 denuncias que inclusive hizo el gobierno de la provincia de Córdoba, es decir, el Ministerio de Salud a cargo del doctor Diego Cardoso, que es el actual ministro de Salud. Pero ¿habría más casos? Sí. ¿Por qué, Vero? Porque hay que entender esta situación. Empezaron a llamar la atención estas muertes. La provincia automáticamente activó una investigación interna administrativa y a partir de allí luego se presentó a la fiscalía del doctor Raúl Garzón con todo lo investigado. ¿Pero qué dijo el doctor Raúl Garzón? Dice, no, en mi fiscalía llegó alguien de forma anónima y dijo, ojo, que está pasando esto en el materno neonatal. El fiscal mismo lo dijo, levanté el teléfono y dije, ¿qué está pasando, ministerio? Me llegó esto. Sí, acá lo tenemos, doctor, estábamos investigando. Fíjense, y aquí hay que entender esto, ¿no? El sacudón que significa, el problema que significa esto para el gobierno de la provincia de Córdoba, para el oficialismo, para el gobernador Juan Schiaretti, en donde ya se va marcando políticamente una afirmación, unas respuestas. El ministro Diego Cardoso la semana pasada habló en un medio cordobés, uno de los de mayor audiencia, y es en donde dijo, se está acercando, tenemos fe de que se va a llegar a la verdad. ¿Qué se está acercando?, dijo el fiscal. De pronto levantó el teléfono también y dijo, ¿qué se está acercando? ¿Ustedes tienen el culpable o la culpable? No. ¿Por qué, Vero? Porque en los títulos nacionales se habla de una enfermera que habría ingresado en el año 2020, Sí, la claro. cual siempre estuvo en contacto, se repite el patrón de que ella siempre estuvo en contacto con los bebés fallecidos, como el resto del personal, y es ahí en donde también hay que entender esta situación. ¿Cuántas personas han sido apartadas? El ministro de Salud dice 24 personas salieron de vacaciones el 6 de junio y desde ahí no hubo más muerte, pero el 6 de junio fallecieron 2 bebés. De pronto se apartaron a 9. En un parto, hay que entender esto también, en un parto vaginal o en un parto por cesárea, un bebé en un proceso de internación con su mamá, entre camilleros, enfermeros, médicos neonatólogos, el pediatra, el obstetra, los equipos de puericultora, los 3 turnos que manejamos generalmente, ¿no? Turno mañana, tarde y noche de enfermería, estamos pasando por unas 18 personas que van a ver a ese bebé. Entonces, ¿por qué hay 9 apartados? Bueno, y es allí en donde la Fiscalía está haciendo el foco, la Fiscalía del doctor Raúl Garzón con sus peritos, en donde cuando nació el bebé, generalmente se repite esto también, y trato de trasladártelo para que se entienda desde la seriedad y la responsabilidad que tenemos que tener los periodistas en un hecho sumamente triste, en un hecho que resulta hasta macabro, pero no por ello caer en la noticia amarilla. Claro. Allí es donde el fiscal dice, bueno, entre el nacimiento que nace bien el bebé, los 5 bebés nacieron de un binomio madre-hijo sano, embarazo controlado, madres controladas, niño sano, respondió a lo que es las primeras actuaciones que se hacen en salud en el control de ese bebé que se llama la recepción. Ahora bien, desde la recepción, que está una enfermera y un médico neonatólogo, para que sepa la gente, donde lo pesan, llaman al papá o al familiar para que lo conozcan, se le colocan las vacunas, luego pasa a la habitación. En ese lapso, allí es donde se podría haber dado, si existió la intención de incorporarle una sustancia en esos pinchacitos en los cuales coincidirían estos 2 bebés analizados, y también, hay que decirlo, los otros 3 restantes, que solamente hasta el momento se ha estudiado la historia clínica presentando ciertas inconsistencias. Fueron a la morgue, se está haciendo toda la autopsia forense, hasta el momento no. Está en proceso de pedirlo el fiscal, respondiendo en este caso a lo que sus peritos presenten, y eso también lo confirmó el fiscal. Entonces, en las próximas 24 horas de nacidos, allí la mayoría comienza la descompensación y fallece. Pero después, Vero, hay que traerte otro tema. Hay 3 bebés que nacieron directamente a la mamá, le dijeron nació muerto su bebé. Automáticamente por cesárea, por parto natural, se lo llevan y vienen y le dicen está muerto. Por eso ayer en el hospital materno neonatal fue la primera, llamémosle reunión, la primera convocatoria de manifestación de pedido de justicia por parte de los familiares. Hay una mamá
que nadie sabe quién es. Su bebé falleció el 23 de mayo, la provincia por supuesto está al tanto y lo sabe, la fiscalía también, pero la prensa no lo sabe. El resto de las familias estaban allí solicitando justicia y ahora aparecieron otras familias, Vero, familias del año 2020, bebés que nacieron también, dice, yo vine, tenía latidos, de pronto me meten al quirófano y me dicen que mi bebé nació muerto. Te lo estoy tratando de resumir de la mejor manera. Entonces es allí en donde el fiscal lo confirma y sabe, esto es una mega causa, una mega investigación, hay que retroceder en el tiempo y no nos vamos a quedar solamente con la primera muerte, que es la de Francisco, el hijo de Vanessa, el 18 de marzo de 2022, sino que seguramente vamos a tener que irnos mucho más atrás en el tiempo y repasar historia clínica por historia clínica, las causales de muerte generalmente en los hospitales públicos como en las maternidades privadas, pero vamos a centrarnos en un hospital público en donde reciben mamás mucho más vulnerables, como te decía al principio, con distintas situaciones o patologías e inclusive con falta de controles en donde un embarazo se puede complicar. Bueno, pueden ser muchas. Bueno, ahora, ¿qué dicen los peritos? Tienen que ver esas inconsistencias en la historia clínica y a partir de allí determinar cuáles otros bebés fallecidos, supuestamente por otras causales, van a tener que ser sus cuerpitos exhumados, informar a la familia. Digo, estamos ante una situación en donde se maneja fuerte la hipótesis de que sea intencional, de que esto no sea mala praxis. Y también, Verónica, aquí hablando con los equipos de salud, hay que reconocer esto, ¿no? Pensar que 40 personas o que en un quirófano 5 o 6 personas en una maternidad en donde el médico o la médica que nos está escuchando ahora sabe perfectamente que vos llegás a tu turno, a tu guardia y ese día vas a tener partos que seguramente hay mamás que no las has visto en controles previos. ¿Por qué? Porque es una maternidad. Vos vas, te controlás y el que te toca, no tenés un seguimiento riguroso de un médico de cabecera como ocurre en el sector privado en el ámbito de la salud. Entonces digo, pensar que de esas personas realmente estén de acuerdo para ser asesinos y me parece que ya es como que estamos viendo demasiadas fábulas. Ahora bien, igual Ale, perdóname Ale, ¿sabés qué me quedé pensando con una de las primeras cosas que nos contabas de esta causa? Que todo arranca porque al fiscal alguien le dice, che, fíjate lo que está pasando en el hospital. Claro, y el mensaje, Vero, ahí ya a partir de ahí es todo un horror y una locura. O sea, que una investigación de algo tan grave arranque de así es porque algo pasa, evidentemente. Eso lo confirma el fiscal. La provincia dice, nosotros hemos hecho todo una investigación interna administrativa, hemos separado, hemos hablado con el personal y una vez que recopilamos todo fuimos y se lo llevamos al fiscal. Pero ¿quién fue el primero? Y el primero entendemos que fue esta denuncia anónima que recibió el fiscal Garzón. Primer punto a tener en cuenta. ¿Qué ocurrió ayer también? No es un dato menor para ustedes allí en Buenos Aires. Ayer hubo una reunión de la oposición de Juntos por el Cambio con Mario Negri, con De Loredo y la visita de García Moritán aquí en Córdoba. De la nada apareció García Moritán en el Hospital Materno Neonatal. Lograron entrar al materno neonatal pidiendo justicia a los familiares y el director, el director en estos momentos que interviene, ¿no? Recordemos que el día 11, el mismo día que ocurre el hecho, se da a conocer a las 11 de la mañana, a las 13 horas queda apartada la directora, que es la doctora Liliana Cis. Y antes de irme con García Moritán, también necesito aclarar esto. La doctora Liliana Cis, una infectóloga sumamente reconocida, una mujer dedicada, ha hecho mucho ruido el apartarla. Se entiende que responde a una acción de comunicación como ocurre en cualquier situación, en cualquiera de estas situaciones en donde lo primero que se hace es apartar o cortar por el hilo más delgado, ¿no? Apartar a la directora, al vicedirector e inclusive en el ámbito médico ha hecho mucho ruido porque es una mujer sumamente respetada, una mujer dedicada y una mujer consultada permanentemente. Entonces, eso también es un dato no menor. Volviendo a la situación ayer de García Moritán, y aquí entra Verónica también la situación de lo político, en donde le exigía al fiscal que aparezca, que dé la cara. Terminó pidiendo disculpas García Moritán. Dijo, disculpe, yo no... En realidad, a ver, si uno lo toma como cordobés en esto que vos hablabas al principio, ¿no? El federalismo que no existe, porque en realidad hablamos de federalismo, pero el federalismo no existe. Alguien que viene, un legislador que viene de Buenos Aires a hacer una reunión en el ámbito político y meterse y alargarse a opinar en una causa extremadamente
sumamente sensible, en donde hay familias que han perdido a sus hijos, en donde realmente nadie sabe qué es lo que pasó, y bueno, recibió mucho repudio. Fue una situación muy triste la que se vivió ayer en el Hospital Materno Neonatal, porque realmente hay muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué dijo hasta ahora el fiscal Garzón? Dijo: yo no estoy hablando, no descarto nada, no afirmo nada, y mientras tanto la investigación sigue su curso. ¿Qué hay que decir hasta ahora? Lo importante, lo que puede resonar en los títulos nacionales, que el gobierno de la provincia de Córdoba anunció en sus redes sociales que se presentaba como querellante de las causas. ¿Qué dijo el fiscal? No, ustedes no pueden ser querellantes, porque ustedes realmente pueden ser los principales, en este sentido, sí, responsables, claro, totalmente. Claro, sí, hablamos de un hospital público. Córdoba, claro, puede ser el potencial responsable y no puede formar parte de la causa. Así que eso ha sido rechazado por el fiscal Raúl Garzón del turno 3 aquí en Córdoba, que es quien está a cargo de esta investigación. Sí, quedé pensando eso, claro, ¿no? ¿Cómo va a ser la provincia? No puede ser querellante si estamos hablando de un hospital público. Va a tener indefectiblemente algún grado de responsabilidad en lo que se averigüe sobre lo que sucedió. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ale, de acá en adelante, ¿hay posibilidad de que esto tenga una pronta resolución? No, calculo que no, porque... No, Vero, en realidad, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con los títulos periodísticos. Hay dos líneas que se están manejando. Por un lado, el deseo, la inmediata, el inmediato deseo de que esto se resuelva por parte de lo político, ¿no? No deja de ser algo una causa, pero realmente que ha sorprendido al gobierno. Recordemos también que nosotros en plena pandemia tuvimos lo que fue el médico trucho de Río Cuarto, integrante del COE, un joven que terminó asistiendo a víctimas de COVID, gente que falleció y que no era médico, el famoso médico trucho. O sea, es realmente el segundo escándalo que en este sentido tiene la cartera de salud a cargo del doctor Diego Cardoso. Eso por un lado no deja de ser un ruido en un año electoral hacia 2023, y realmente una noticia que no solamente, reiteramos, conmociona a Córdoba. Esto puede llegar a resultar hasta macabro en el sentido de decir, bueno, se han asesinado bebés, ¿no? Como se viene afirmando. ¿Se han asesinado? Serían entre signos de interrogación. Mala praxis, vuelvo a lo mismo, dice el fiscal. Mala praxis no lo descarto, pero la hipótesis más fuerte es que esto es intencional. Se estaba practicando un protocolo, que de pronto, un protocolo interno de un grupo específico de personas que trabajasen así, y no se sabe. En realidad son muchas las líneas de investigación, y allí es en donde lamentablemente pagan justos por pecadores, porque en realidad no dejamos de hablar de madres que se siguen controlando, y de un hospital que realmente, Vero, tiene neonatólogos, pediatras, enfermeros que son expertos y que son referentes en Córdoba y en el país, ¿no? Es allí en donde también seguramente la Fiscalía va a tener que ir cercando esta situación para determinar. ¿Esto se va a saber pronto? No, sinceramente creo que esto va a llevar mucho tiempo, excepto que se meta lo político fuertemente, pese y se busque quizás resolverlo de una manera mucho más rápida. Recordemos el caso en Londres, en donde la enfermera Kievi fue acusada en el año 2016 del fallecimiento de 11 bebés, quedó libre al final. No se pudo comprobar esto. En Estados Unidos pasan muchos hechos, no solamente en el ámbito de la pediatría, de la neonatología, en donde hay enfermeros que, son asesinos y se puede confirmar, juzgar y demás, sino también pasan los geriátricos. Digo, no hay personas en su sano juicio, y nos toca en los distintos ámbitos. ¿Podría haber sido esto lo que ocurrió aquí en Córdoba? Podría ser, pero no lo podemos confirmar tampoco. Qué horror, qué locura, y no puedo ni siquiera pensar. Yo sabes que no hago policiales, pero cuando lo hablaba con Francisco Chepare, que es el coordinador de la radio, me dice, métete un poco con este tema. Le digo, bueno, mira, pero lo voy a abordar desde lo judicial, porque además me parece un escándalo, y siendo un hospital público, a mi criterio, ¿no? El gobernador debería haber apartado al doctor Cardoso del Ministerio de Salud, así como apartaron a la directora, así como apartaron a la primera directora del hospital, a Cardoso también se lo debería haber apartado hasta que la investigación llegue esté encaminada, digamos, ¿no?
Bueno, pero es lo que pidió ayer la oposición aquí reunida en Córdoba, como te decía, que se aparte al ministro Diego Cardoso. Hasta el momento, desde el centro cívico no se ha informado nada al respecto, acompañan el curso, ellos dicen, de la investigación. Hoy particularmente, esto no es un dato menor tampoco, se celebraba, como todos los meses, el Maternando. El Maternando es un programa de acompañamiento, ya sea un programa de protección a la embarazada para las mamás que no tienen obra social, en donde el Estado hace un seguimiento riguroso de ese embarazo y las acompaña en las maternidades, entre ellos el materno neonatal, la maternidad provincial, y por otro lado, en este caso la ley de cuarto mes de licencia por maternidad, que Córdoba es la única provincia que tiene 30 días más de licencia para las mamás que trabajan en relación de dependencia. Bueno, todos los meses se reúnen estas mamás, conozco muchísimo el programa, hay un trabajo realmente muy comprometido por parte del Ministerio de la Mujer aquí en Córdoba, que actualmente tiene estos programas. Realmente dijeron, bueno, no se puede hacer, no hay motivo para celebrar, para encontrarnos con toda esta situación que está pasando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En realidad uno generaliza o caemos en eso, ¿no? En las reuniones, en las charlas y demás. ¿Hay un interés político de que esto se solucione? Por supuesto, esto es un grano importante en el cuerpo del gobernador Schiaretti y del resto de la cúpula política. Ahora bien, por otro lado, hay familias que han perdido a sus hijos y no saben qué ha pasado, y hay familias que surgen ahora con el miedo de decir, bueno, pero mi hijo se murió por un paro cardiorrespiratorio, o ¿por qué? O lo mataron. Hay que decirlo así también. Bueno, allí está entonces la Fiscalía trabajando en este sentido. No se va a resolver de inmediato, pero también hay que dejar claro que puede llegar a tener un uso político por parte de la oposición e incluso del oficialismo. No vamos a descartar nada aquí, en donde termina siendo lamentable, y es así donde se hace un llamado tanto al periodismo, a la gente, tratar de informarse con las fuentes confiables, tratar de seguir esto con mucho respeto. Ayer, Vero, no me quiero extender, pero estando en la maternidad, Vanessa, que es una de las mamás referentes, que es la mamá de Francisco, reitero que falleció el 18 de marzo, se descompensó, y había móviles inclusive de Buenos Aires, de Córdoba, estaba tirada en el piso y pedían aire para mostrar eso. No, Digo, claro, no. ¿eso aporta a la causa? No. ¿Eso aporta a la causa o es el morbo? Es el periodismo o es que el no morbo queremos. Ese es el periodismo que no queremos. Exactamente, entonces digo, también tratar de ser muy responsables, porque si no, nosotros los periodistas terminamos muchas veces arruinando una noticia que toma estado público, que la sociedad acompaña y quiere saber la verdad, pero termina cansándose porque pasa a ser un verdadero show. Y esto no es un show. Aquí hay bebés que han fallecido, hay que llegar a la verdad, hay que ser responsables en la información, y reitero, en comunicación directa con el fiscal, doctor, esto es así, no confirmo, no afirmo, esto es mentira. Y hay muchos títulos que están surgiendo que citan al fiscal, que citan a los padres y que no corresponden, que no son ciertos. Bueno, por eso nosotros decidimos llamarte, y además porque también cuando lo hablábamos con Francisco Chepare, coordinador de esta radio, decíamos, bueno, pero busquemos una fuente de allá, alguien que esté allá, alguien que sepa, que esté siguiendo la investigación, alguien que te va a decir la verdad, porque primero que la causa tiene secreto de sumario, o sea que la realidad es que no ha llegado a muchas manos, excepto a los que corresponde. Y en segundo término, porque nosotros cuando hablábamos con Francisco decíamos, a ver, es una noticia que tiene que ser federal. Estamos hablando de muertes de bebés en una provincia como Córdoba. Es gravísimo en cualquier provincia, pero además por eso también lo decíamos, políticamente una provincia como Córdoba, teniendo en cuenta lo que va a suceder el año que viene con las elecciones. También veíamos la foto de García Moritana allá y decíamos, ¿qué hacía García Moritana en Córdoba metiéndose en este tema? Es momento, lamentable. Es un tema, a ver, buscarle la pata política. Me parece que hay que tener respeto por las familias, las mamás, es un horror. Entonces, en ese sentido, Vero, hay que reconocer y hay que decirlo, ¿no? La miseria humana que atraviesa a muchos de nuestros políticos y políticas, que no dejan de ser ciudadanos, personas con sus miserias, con sus virtudes. Bueno, allí es en donde creo que asesores, atención, tengan mucho cuidado con ciertos temas que son sumamente delicados, y que en vez de darles esos 5 minutos de fama y cámaras, terminan realmente perjudicando mucho a ese funcionario o funcionaria que quiere sacar rédito de toda esta situación,
situación como ha ocurrido ayer con García Moritán. Sinceramente fue una situación muy triste, muy penosa, pero bueno, es parte de lo que uno sabe que se va a enfrentar. Periodísticamente también uno accede a muchos datos de los cuales sabemos que por ética y por responsabilidad pueden llegar a perjudicar la investigación de la Fiscalía. Entonces, a partir de allí creo que también es muy importante preguntarse, ¿esto realmente aporta a la sociedad? No por eso uno va a dejar de ejercer como periodista, como ciudadana, como mamá. También quiero que se sepa la verdad. ¿Qué Claro, pasó por supuesto. con estos bebés? No, por supuesto, Y así pero es. además, Ali, a ver, si nosotras como periodistas tenemos la gran responsabilidad y a veces el acceso a determinada cantidad de datos, hay veces que no es todo, no vale la pena todo por la primicia, porque si como vos decís, una causa tan grave como lo que pasó en Córdoba y no se sabe a cuánta cantidad de bebés, a ver, por ahí si ese dato que vos hoy contás no le aporta nada a la sociedad y encima perjudica la causa, a ver, hay que tener Ujú. responsabilidad absoluta en la hora de comunicar. Totalmente. Y por último, permitime decir, el fiscal dijo, esto es inusual. Y allí es en donde viene el mensaje también a madres, a padres, a quienes nos están escuchando, no solamente en La Plata, que nos escuchan en el resto del país, a través de la web y demás. Digo, hay que considerar que hay mujeres que van a parir en estos momentos, mañana, Claro. pasado, hay embarazos que se están cursando. Bien, vayan tranquilas, vayan con su red de apoyo, su pareja, un familiar. El derecho del paciente es preguntar absolutamente todas las prácticas que se le van a hacer. A la obstetra sin timidez, doctor, explíqueme cómo va a ser mi proceso de parto, qué va a pasar, qué le pasa a mi bebé. Tienen el derecho de saber y los profesionales de la salud el deber de informarles. Eso corresponde. Entonces digo, no se queden con ninguna duda, pero no piensen que esto les va a ocurrir o que hay realmente una situación en donde todas las maternidades terminan asesinando a los bebés o robando a los bebés, que también surgió esto aquí en Córdoba, en donde también hay una fuerte sospecha. Salió un periodista especializado que lo respeto muchísimo, en donde él se dedica precisamente a la desaparición de niños o niños que han sido sustraídos y entregados a familias, vendidos, si se quiere, y allí surgió también esta situación del tráfico de bebés, en donde habría grupos en las maternidades que tienen en la morgue, te lo resumo de esta manera, bebés fallecidos, entonces los mantienen allí para mostrarle a la familia y el que nació vivo lo venden. Digo, Qué horror todo. Ay, Alejandra, te juro que me cuesta mucho claro, pero en escucharte, realidad porque todo parece eso una también, realidad, ¿no? parece una realidad paralela. A ver, nosotros que estamos a 753 kilómetros, ahondar en este tema y profundizar en lo que vos nos estás contando, parece una película de algo de un país Pero bueno, que no son, conozco. claro, no, pero son en realidad, no, son realidades que pueden llegar a existir, que existen de hecho. Lo que ocurre también hay que tratar de poner la cabeza en frío. Yo creo, y esto es una apreciación sumamente personal, que existen más personas buenas que malas en el mundo y que realmente las instituciones, muchas veces cuando terminan siendo prestigiosas y demás, allí es donde abundan profesionales de la salud que realmente están dedicados y entregados a acompañar a esa paciente, a ese paciente. Digo, pensar en una red en donde haya gente tan mala y que todo sea realmente terrible, y bueno, sinceramente no creo en eso. Que puede ocurrir en las películas, sí, y que puede ocurrir en la realidad seguramente también, pero no estaríamos en esta situación. Por eso digo, hay que ser muy responsables en la información que se emite, pensando en esas mamás, y lo digo también como madre, en esas madres que van a parir, que de pronto hay madres que están solas, madres que son sostén de familia, madres que tienen 3, 4 niños y que encima tienen que ir a dar a luz a otro y están realmente en una situación de mucha vulnerabilidad. Bueno, tratar de informarse, de sentirse contenidas y de saber, reitero, el proceso por el cual van a atravesar, porque una mamá informada es realmente una mamá mucho más segura y es un bebé cuidado. No significa, reitero, que sean monstruos quienes están trabajando ni en el materno neonatal ni en ninguna unidad o institución sanitaria. Esto es un hecho inusual, hay que llegar a la verdad, hay sospechas, sí, pero no podemos confirmar absolutamente nada hasta el momento. Todo está en materia de investigación. Alejandra, fuiste sumamente clara, seguramente te volveremos a molestar más adelante. Nosotros creemos en un país federal, lo que sucedió en Córdoba creemos que es gravísimo y también, ¿no? Me parece que todos tenemos derecho como sociedad, sucedió en un hospital público, en un hospital del estado, de la provincia, todos como sociedad tenemos derecho a saber la verdad. Así que más adelante te vamos a volver a molestar para que nos cuentes si hay avances en la causa.
No, no es molestia para nada. Para mí es un placer y más hablar con la ciudad de La Plata, que ya sabes, saliéndome un poquito de esta información tan triste, soy una cordobesa casada con un porteño, pincha rata. Así que imagínate el orgullo que es para mí hablar así. Alejandra, te mando un abrazo enorme y estamos en contacto.